Como indiqué en el punto de vista anterior, el Papa Francisco nos ha dejado como conclusión del Jubileo de la Misericordia la carta Misericordia et Misera, esta carta con un título un poco extraño, como señalaba en el punto de vista anterior. Espero que hayan tenido la oportunidad de seguirlo porque combina un nombre, un sustantivo, con un adjetivo que no es adjetivo del sustantivo, ¿no? Y que básicamente significa misericordia y miserables. Y por los miserables se refiere a nosotros, los hombres, no como un insulto, como se utiliza muchas veces la palabra, sino básicamente la utiliza como una descripción de la realidad, de la fragilidad tal que nosotros vivimos como seres humanos, pecadores, frágiles, vulnerables, soberbios, heridos, que nos hacemos todos necesitados de la misericordia de Dios. Y aquellos que se creen más perfectos y más buenos y más seguros de su fe, son justamente probablemente lo que más necesitan la misericordia, porque los más necesitados de misericordia, como nos enseña el Papa, no son aquellos que reconocen su pecado como el publicano del templo que Jesús nos describe en el Evangelio, que estaba en la parte de atrás dándose golpes de pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador, sino más necesitado de la misericordia estaba el fariseo que cumplía con la ley y que decía, te agradezco, Señor, porque pago mis impuestos, porque doy a los pobres, porque dono al templo y porque no soy como ese que está atrás parado, que no se atreve a entrar al templo. Ese es el más necesitado de la misericordia. Y en Misericordia en Mísera, el Papa nos propone 4 medios concretos, y esta es la parte práctica, digamos así, de Misericordia en Mísera, 4 partes concretas que son muy importantes, 4 medios concretos que son muy importantes como iniciativas que el Papa propone para el Año Santo, es decir, para que el Año Santo que ha concluido, para ser más preciso, se prolongue en un Año Santo el resto de nuestras vidas hacia adelante, ¿no? Y la primera propuesta, la propuesta número 1, es la de profundizar en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. El Santo Padre propone que cada comunidad dedique un domingo del año litúrgico a profundizar en la palabra de Dios. Y nos dice lo siguiente, profundicemos en la palabra de Dios, textualmente cito, para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Y señala además que, cito textualmente, habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Entonces, miren este primer medio, hermanos. Un domingo del año litúrgico a profundizar en la palabra de Dios. Es decir, como nosotros sabemos, todos los domingos nosotros tenemos una profundización en la palabra de Dios porque la Santa Misa es precisamente en la primera parte, en la liturgia de la palabra, la explicación del Antiguo Testamento, de las cartas, ¿no?, del Nuevo Testamento y del Evangelio. Pero el Papa está pidiendo un año litúrgico para profundizar en la palabra de Dios, es decir, hacer algo más, ¿no? Y yo tengo la esperanza que el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización proponga alguna forma concreta para que una fecha del año litúrgico, un domingo del año litúrgico, se dedique especialmente a la palabra con alguna iniciativa particular, para que nosotros, además de la Santa Misa, tengamos un momento de reflexión en la palabra que se prolongue, que se haga antes de la misa o que se haga después de la misa, para que sirva, citando otra vez al Papa, para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo, que esa es la palabra de Dios, ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Además, dice el Papa, habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Acá está la segunda parte, iniciativas creativas. Y como está proponiendo iniciativas creativas, yo me atrevo a proponer una. Este es Alejandro Bermúdez, este no es el Papa.
pero él dice, una iniciativa creativa. ¿Qué les parece si un domingo al año, esto debería hacerse más, pero si un domingo al año, este domingo al año que nos pide el Papa, ¿no? Que nosotros nos concentremos en la palabra de Dios, en examinar, escrutar la palabra de Dios, escrutemos un texto sencillo referido a la salvación. Los textos de Jesús referidos a la conversión y a la salvación. Los textos de Jesús en los que Jesús sale al encuentro de los más heridos y de los más pobres y de los más necesitados de la palabra de Dios. Y que ese domingo sea un domingo en el que por un par de horas las familias salgan a las calles de la parroquia en la que nos encontramos a tocar las puertas con caridad y con respeto y a ofrecer una pequeña explicación tal cual la hemos recibido en este domingo especial dedicado a escuchar la palabra. Que un buen sacerdote nos explique el pasaje y la palabra, nos explique la belleza, nos explique la plasticidad de las figuras que utiliza el Señor en el Evangelio, y que nosotros ese domingo, los católicos, salgamos de la parroquia en masa, organizados, divididos en las distintas zonas de la parroquia, a tocar la puerta y decirle a la persona, Señor, el Señor lo ama. Hoy día hemos visto este evangelio en misa, en nuestra misa católica, y hemos reflexionado sobre esto, y tal vez podríamos acompañar esto con un pequeño folletito que entreguemos, un folletito sencillo, muy sencillo, con palabras muy bonitas y con las actividades que se realizan en la parroquia para que la persona se sienta animada a participar en la vida parroquial. Tal vez el domingo siguiente podría estar seguido por un domingo de bienvenida a todos aquellos que están viniendo a misa por primera vez, incluso si son de otras denominaciones religiosas, para que se acerquen a la Iglesia Católica y para que comiencen la iniciación cristiana para adultos motivados por la vida parroquial. Miren, hermanos, no estoy proponiendo algo que creo que se debería hacer. Recuerden que el Santo Padre está diciendo, como él mismo ha dicho, que habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra, que animen a los creyentes, a ti y a mí, a que seamos instrumentos vivos, es decir, que seamos agentes activos de la transmisión de la palabra. ¿Cómo hacemos eso? Saliendo a la calle. No veo otra forma en la que seamos instrumentos vivos de la transmisión de la palabra, saliendo a la calle de nuestra familia, puede ser, a mi primo, a mi tío, aunque todos sabemos lo difícil que es predicar dentro de la familia, nadie es profeta en su tierra, decía el mismo Jesús, ¿no? Pero escojamos un ámbito en el cual nosotros podamos propagar la palabra. De repente en el trabajo, decirle a alguien, oye, mira, en misa tuvimos esta actividad muy bonita, quería darte este texto, hacerlo siempre de una manera discreta, no agresiva, no ofensiva, por el contrario, de una manera atractiva, de una manera bella, de una manera apelante, pero efectivamente hacerlo de una buena manera, ¿no? Y esto sería una forma excelente en que podríamos cumplir con esta primera iniciativa propuesta por el Papa en Misericordia et Misera, profundizar la palabra de Dios y que nosotros tengamos una actividad en el año litúrgico, es decir, entre el Adviento, que justamente estamos por comenzar, y la fiesta de Cristo Rey. A lo largo de todo ese ciclo, que tengamos una fiesta en el año litúrgico, y ojalá la Congregación para el Culto Divino se anime a establecer una fecha para ese evento, o tal vez las conferencias episcopales vean cuál es el mejor momento, porque obviamente en algunos países caerá pues en una época de fuerte invierno si es una misma fecha, y en otros de increíble verano, y por tanto corresponde mejor a que cada iglesia local defina cuál es el mejor tiempo para salir a hacer esta experiencia. Pero por lo menos, humildemente, yo hago mi propuesta, ¿no? Y presento esta pequeña sugerencia. En segundo lugar, decía, son 4 iniciativas muy importantes que el Papa nos presenta. En segundo lugar, el Papa nos pide alentar las obras de misericordia. Esto es especialmente importante. El Papa Francisco
nos invita a que realicemos las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Recuerdan las que aprendimos o revisamos el año de la misericordia? Y el Papa dice que sigamos realizando las obras de misericordia corporales y espirituales porque no son tarea del año de la misericordia, son tarea del cristiano cotidianamente. Y además dice, porque también, y acá lo cito textualmente, constituyen hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor social. La misericordia como valor social, es decir, la capacidad de demostrar que la acción del cristiano cambia la sociedad, que nuestra acción como cristianos cambia la sociedad, la transforma, la hace distinta, la hace nueva, la hace novedosa, y que nosotros podemos entonces vivir una dimensión nueva, distinta y claramente marcada por la gracia de Dios y precisamente por todos estos cambios que traen cuando nosotros damos de comer al hambriento, de ceder al de beber al sediento, de vestir al desnudo, de acoger al que no tiene hogar, de visitar al preso, o las obras espirituales de enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, sobrellevar las dificultades. Todas ellas tienen un enorme impacto social. Y creo que estas dos de las 4 propuestas que el Papa nos hace en la Misericordia et Misera son suficiente material para meditar hoy día. En el próximo punto de vista voy a continuar con las otras 2 grandes obras que el Papa nos propone para que el año de la misericordia se prolongue en nuestras vidas y se prolongue exitosamente en la vida de la Iglesia. Que tengas un buen día.